Les preparé esta presentación en la idea de tener una herramienta que ustedes pudieran utilizar, ya sea con sus alumnos, con sus estudiantes, en dado caso si van a reproducir este curso con algunos de los compañeros, pues también vean una herramienta. Yo lo que recomiendo es que ustedes lo hagan, lo rehagan, lo usen, que no se los den todos de jalón a sus estudiantes, sino que lo vayan dosificando, porque en sí tiene todo el contenido del curso, toda la lógica conceptual del contenido del curso. Hay una de las actividades de la unidad 2 que pide recuperar una línea del tiempo, que el estudiante haga un ejercicio de investigación en diferentes fuentes y que elabore una línea de tiempo. Por eso se los puse aquí. Hay fechas importantes que muchos de nosotros tenemos ya presentes, la de 1990, que es la Conferencia Internacional de Educación para Todos, la de CONTIEM, Tailandia, que es donde se empezó a hablar acerca de la importancia de observar que en todo el mundo había inequidades importantes en cuanto a educación y que había que hacer algo. Esa fue la primera, ese fue como el parteaguas para que de ahí se empezara a hablar de integración, de inclusión, de muchas otras situaciones. Pero este no se ve de por sí porque está borroso, ¿eh? Es así está de por sí. Y también les puse una línea del tiempo que tiene que ver con acciones en política educativa nacional. Este empieza en el 2000, yo les comento, aquí en México hubo una conferencia en el 1997 en Huatulco, Oaxaca, en donde se habló sobre necesidades educativas especiales justamente. Y esa se hizo aquí en México. Y ha habido varias acciones. Entonces esto es nada más como para que ustedes tengan una idea de cuáles han sido como los momentos claves, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, que han pasado en la integración y la inclusión educativa, y que tengan como un parámetro de referencia. Obviamente los estudiantes, cuando ustedes estudian este ejercicio, los estudiantes van a hacer una serie de cosas diferentes, pero para que ustedes tengan como que una idea y un parámetro de referencia. Ahí no nos vamos a detener mucho, nos vamos a detener un poco más en esto. Quise compartirles este cuadro porque me parece que es un cuadro muy importante que nos ilustra claramente el recorrido que ha tenido la educación especial, pasando desde un modelo clínico asistencial, hasta un modelo de inclusión educativa o de educación inclusiva. Ustedes saben bien que antes del 92, con esta reforma a la educación que se hizo con el programa de modernización educativa del 92, antes del 92 existían estas escuelas de educación especial, las escuelas que eran por especialidades, escuelas de educación especial de audición y lenguaje, escuelas de educación especial psicomotores, neuromotores, etcétera, etcétera, ¿no? Para ciegos, visuales, etcétera, ¿no? Este era un modelo asistencial donde el alumno sujeto de educación especial era el alumno que tenía alguna discapacidad. Ese era el alumno de educación especial. La discapacidad era vista como una categoría clínica que debía, por lo tanto, ser diagnosticada. Trae diagnóstico de deficiencia mental, trae diagnóstico de ceguera, trae diagnóstico de hiperquinesia, hiperactividad, etc. Y por lo tanto tenía que rehabilitarse. Cuando hay una deficiencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues rehabilitar, ¿no? Volver a habilitar esa capacidad. La educación especial era una educación separada, había currículum paralelo, ¿no? Cuando se empieza a hablar, después del 90 de CONTIEM, de la Conferencia Internacional de Educación para Todos, se empieza a hablar de estos derechos que tienen las personas, sobre todo las personas con discapacidad, a ser educados en las condiciones más normales posibles. Cualquiera tiene derecho a ser educado en las mismas condiciones que todos los demás, en condiciones de normalidad. Y entonces es cuando se empieza a hablar de integración educativa. La integración es básicamente una conquista de las personas con discapacidad por defender sus derechos. Y es cuando surge la integración educativa. Con la integración educativa, el objeto de este alumno, el sujeto de la educación especial se convierte ahora en un alumno con necesidades educativas especiales. Y se empieza a usar el término alumno con necesidades educativas especiales. El libro verde famoso de
La integración educativa en el aula regular de Ismael García Cedillón. Es un libro que tiene todo su fundamento en este entendido. Un alumno con necesidades educativas especiales es aquel que en comparación con el resto del grupo requiere de apoyos o ayudas adicionales o diferentes para acceder a los contenidos que por edad y grado le corresponden. A eso se resume. Por lo tanto, se seguía centrando la dificultad en el alumno. Él en comparación con los del resto de su grupo. Ya no es en comparación con todos, ahora es en comparación con su grupo de referencia, pero sigue siendo él el que tiene dificultades para acceder a los aprendizajes. Aunque eran contextuales, interactivas, relativas y todo esto, finalmente como que esta palabrita que de tú en comparación con los demás era como que lo que le daba el matiz de que el déficit sigue estando ahí en el alumno, ¿no? El modelo de inclusión trata de acabar con todo esto. Y entonces se habla que el alumno con necesidades educativas especiales es aquel que se ha enfrentado con barreras que limitan su aprendizaje y su participación. Me he enfrentado con barreras. Ya no soy yo en comparación de los demás, ya es que yo me he enfrentado con barreras que limitan mi aprendizaje y mi participación. Ya no es Juanito tiene síndrome de Down. Ahora es Juanito se enfrenta con barreras que limitan su aprendizaje y su participación en los contextos. ¿Y por qué son estas barreras? Pues porque a lo mejor mi actitud ante el síndrome de Down es de espanto. A lo mejor yo digo, chin, como tiene síndrome de Down, ¿cómo le voy a hacer aquí en segundo de primaria? No va a poder hacer lo que dice segundo de primaria, ¿cierto? Muy probablemente no pueda tener los contenidos académicos formales. Pero ¿qué hay de los otros contenidos que promueve educación básica? Porque no solamente es leer y escribir. Hay más contenidos que promueven educación básica. ¿Qué hay de la interacción? ¿Qué hay de la socialización? ¿Qué hay de todo eso? Entonces, el énfasis no es que este tenga dificultades, el énfasis es que acá hay barreras. Si se fijan, entre uno y otro modelo, la línea que separa de este otro es muy débil, es una línea muy tenue. Pero entre uno y otro modelo, las necesidades educativas especiales son los apoyos que algunos alumnos requieren. Dentro de la integración son los apoyos, dentro de la inclusión son los apoyos que el alumno requiere. Entre uno y otro modelo. La diferencia es que desde la inclusión estamos viendo las barreras que hay alrededor, no solamente lo que se le dificulta al alumno. Y ojo, esto es un problema de respuesta educativa. No es un problema que tenga que ver con la rehabilitación, la compensación, con el déficit. Es un problema que tiene que ver con la respuesta educativa. Entonces, desde un modelo u otro, lo que está aquí en juego en esta respuesta es de tipo educativo. Las adecuaciones no solamente tienen que ver con contenidos curriculares, las adecuaciones también apuntan hacia las formas de evaluación. Entonces, obviamente, un niño con síndrome de Down, con alguna discapacidad importante, pues no va a alcanzar los contenidos curriculares del grado. Pero entonces yo tendría que estar viendo qué es lo que sí puede lograr este niño. Y tenemos un plan y programa elaborado en función de competencias. Y donde lo más básico de ese plan y programa, lo más básico son 5 competencias para la vida. Tenemos 5 competencias para la vida, que es como que lo más básico de ese programa, y de ahí nos vamos como desglosando más competencias que se van complejizando, que se van desglosando en aprendizajes esperados, hasta en estándares curriculares, todo esto, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que ver es de nuestra propuesta de evaluación de este alumno, qué es lo que yo voy a evaluar, en qué nivel va a conseguir el dominio de esa competencia, si se puede de la competencia del grado, en ese nivel, y si no, en el dominio de las competencias para la vida, para tomar una decisión de promoción o de no promoción. Por otro lado, también está la normatividad que les decía, las normas de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación, pero en cualquier ley, por ejemplo, la Ley General para las Personas con Discapacidad, que es del 2012, también habla de este derecho. O sea, son cuestiones de derechos.
que la respuesta educativa la tenemos que dar todos los que participamos en la educación. Ahí sí, cada quien desde el lado que nos toca. O sea, si yo soy el directivo de la escuela, pues yo tendría que dar la respuesta pertinente a este alumno. La puesta en marcha de la inclusión apuesta mucho a lo que es el trabajo colaborativo y colegiado. Y se tienen que recuperar estos espacios. ¿Por qué? Pues porque no es el de educación especial, el personal de educación especial el que va a venir aquí a hacer ajustes en la escuela. Si estamos pensando en inclusión, es la escuela la que tiene que cambiar sus formas de organización, su cultura, sus formas de organizar, sus formas de responder a la diversidad. Pero es toda la escuela, no es nada más el personal de educación especial. El personal de educación especial ahí se convierte en un apoyo más que puede proponer o proporcionar al alumno, ¿no? Les quise agregar este cuadro. Viene en una de las lecturas de la unidad 1, de la de Rosano, se apellida, es mi autor, que me parece que es muy ilustrativo de la inclusión frente a la integración. En una situación inicial tenemos a estos dos que son diferentes y que están excluidos del sistema educativo, de donde están todos los demás que son normalitos o iguales. El proceso de la integración lo que propuso fue que estos se integraran a la escuela regular, que se integraran a la normalidad. ¿Por qué? Pues porque decía por ahí la lectura, hacer posible el principio de normalización, que quiere decir que todos tenemos derecho a ser educados en las condiciones más normales posibles y a vivir en las condiciones más normales posibles que todos los demás, ¿no? Pero la situación final es esto, o sea, que estos alcancen condiciones de normalidad, o sea, que sean iguales, que sean homogéneos, o sea, ya no hay exclusión, ahí alcanzan condiciones de normalidad. En términos reales, esto no pasa en un grupo, ¿sí? Entonces, esto, en realidad, en términos reales, esto es un ideal que nunca se va a poder alcanzar. Aunque el sueño del maestro sea que todos sus alumnos aprendan con el mismo ritmo, con los mismos intereses, los mismos aprendizajes previos, eso no se puede. Los grupos homogéneos no existen, ¿no? Lo normal es la diversidad. Desde la inclusión se dice, lo normal es la diversidad. Lo normal es que haya diferencia. ¿Por qué? Porque la mal llamada normalidad no existe, no hay eso. Desde la inclusión tenemos la misma situación inicial, los que han sido tradicionalmente excluidos. Y aquí pueden ser el que tiene discapacidad, pero también el que pertenece a una minoría indígena. También pueden ser las mujeres como minoría de género, como la inequidad de género, tradicionalmente en México ha sido eso. También puede ser el hablante de una lengua indígena, también puede ser alguien con un fuerte rezago, alguien que tiene una condición emocional muy fuerte, puede ser cualquiera, los que han sido tradicionalmente excluidos. ¿Qué es lo que pasa con la inclusión? Que aquí no se trata de meterlos, se trata de que estas barreras se diluyan para que puedan pertenecer a ese grupo, y entonces tenemos una situación final en donde la diversidad está presente, donde están todos con su complejidad, con su carga emocional, con su situación familiar, como sea, pero están todos en esa diversidad, incluidos en el mismo espacio. Me parece que este tema ilustra con mucha claridad lo que tiene que ver con uno y otro modo. La discapacidad desde el modelo de inclusión es vista como una cuestión de tipo social. La discapacidad es una construcción social, no una construcción clínica o médica. Desde el modelo de inclusión educativa, la discapacidad es el resultado de una relación social en la que interactúan las características de cada persona o de cada alumno con las características del contexto, ya sea el escolar o el social en el que se desenvuelve. Si este contexto tiene los apoyos y los recursos que se necesitan, va a haber una buena inclusión, no van a aparecer las barreras. Pero si este contexto es poco favorable, van a aparecer las barreras para el aprendizaje y la participación, las barreras van a estar presentes. Y pensemos en esta cuestión de los alumnos, por ejemplo, de discapacidad motora, de los alumnos con silla de ruedas. Hay una condición física, una característica personal del alumno. El alumno tiene una discapacidad motora y por lo tanto requiere de usar silla de ruedas. Si este alumno llega a una escuela donde hay rampas, donde hay barandales,
donde hay baños adecuados, no va a haber barreras que limiten su aprendizaje y su participación. Él va a poder acceder a todos los contextos de la escuela, a todos los lugares y va a participar en todas las actividades. Pero si llega a una escuela en donde de entrada hay 3 pisos o 2 pisos, de entrada hay 5 escalones para accesar por la puerta principal, bueno, pues ahí va a estar la primera barrera, ¿no? Y si después llega al aula y resulta que el maestro dice, yo no estoy preparado y yo, pues es su derecho y va a estar aquí, pero al final de cuentas, pues yo no tengo por qué hacerme responsable de este alumno porque yo no tengo los conocimientos. Entonces ahí va a haber otra barrera que va a limitar la participación de este alumno en todas las actividades, sean de aprendizaje o de interacción, porque ahí va a estar presente el alumno, va a estar físicamente, pero no va a haber un acceso al aprendizaje. Entonces, la discapacidad desde un modelo social es eso, es el resultado de una relación social entre las características físicas de una persona, con una situación en particular, y lo que le está ofreciendo su contexto social, su contexto escolar, su contexto familiar. Es cuando aparecen las barreras en esta interacción. Desde un modelo clínico se pensaba que las dificultades educativas eran producidas por la deficiencia o por el problema personal de un alumno. El individuo era visto como culpable. Juanito no aprende porque en su casa no lo ayudan a hacer las tareas. Si nunca me trae tareas, ¿cómo va a aprender? O sea, él tiene la culpa. Tiene dificultades en la escuela porque él tiene la culpa. Juanito no aprende porque tiene retraso mental. Por eso no aprende. Desde un modelo clínico, estas dificultades eran culpa del alumno. Desde un modelo social, las dificultades educativas son producto de la interacción entre el alumno y sus contextos. ¿Por qué? Porque cuando el entorno social proporciona los apoyos necesarios, no hay barreras que existan, no hay barreras que enfrente al individuo. Pero cuando el entorno social no proporciona esos apoyos y al contrario dificulta que se proporcionen esos apoyos, entonces aparecen una serie de barreras y limitaciones. Puede ser que un niño tenga un contexto familiar sumamente desfavorable, de hecho, los vemos de manera casi cotidiana, ¿verdad?, en nuestra realidad en este país. Pero si yo soy sensible como docente hacia ese contexto y le empiezo a proporcionar apoyos necesarios, a lo mejor una ayudadita extra, una explicación un poquito más puntual, un texto mucho más fácil, una lectura anticipada del material que voy a revisar al día siguiente en la clase. Si yo empiezo a proporcionar una serie de apoyos, es muy probable que no haya barreras que enfrente este alumno y que no se esté limitando su aprendizaje y su participación. Pero ahí está en cuál es la respuesta educativa que estoy dando yo como docente. A mí me toca una parte que es la respuesta educativa, la operativización del currículum. ¿Cómo le hago accesible el currículum al alumno? Y pues yo no voy a decir, bueno, pues es que este niño de plano, pues este no va a poder sacar el segundo grado, porque de esa familia con la que viene, ni siquiera va a poder haber aquí alguna posibilidad. Dar una respuesta educativa favorable a cada alumno es bien complicado, pero esa parte sí nos toca como docentes. Ahora, entonces con todo esto es la educación inclusiva. La educación inclusiva habla de atender a la diversidad. Una escuela para todos, donde estén todos incluidos y todos aprendan, es atender a la diversidad. La escuela inclusiva es aquella que ofrece una respuesta educativa a todos sus alumnos. Lo pusieron en el cuadro, lo agregaron hace rato. La educación inclusiva no es otro nombre para referirse a la integración de los alumnos que presentan discapacidad. La educación inclusiva implica resolver las dificultades que se presentan en las escuelas al ofrecer una respuesta educativa pertinente a la diversidad. Eso es lo que implica resolver las dificultades que se presentan al ofrecer una respuesta pertinente a la diversidad. Entonces tenemos que la atención a la diversidad, en este modelo de inclusión, en este entendido de la educación inclusiva, la atención a la diversidad es un reto de todas las escuelas de educación básica,
¿Por qué? Porque en plan y programas y en los planes sectoriales de educación está establecido que las escuelas deben de atender a la diversidad. Está establecido el plan y programa 2011 y lo dice en uno de los principios pedagógicos. ¿Qué quiere decir la atención a la diversidad? ¿Qué implica esto de la atención a la diversidad? Implica una parte bien importante, que los docentes y la escuela misma reflexionen sobre su propia concepción de aprendizaje, sobre esa concepción de aprendizaje que ocupa en su práctica cotidiana. ¿Cómo entiendo yo, maestro, yo docente, frente a grupos de aprendizaje? ¿Qué pienso que es el aprendizaje? Porque si yo pienso que el aprendizaje es una adquisición de respuestas, es una cuestión de estímulo-respuesta muy conductista, muy de condicionamiento tradicional, entonces es muy probable que yo crea que Jorge, que tiene síndrome de Down, pues no va a poder estar dentro de la escuela porque no va a adquirir las respuestas, no va a aprender a leer y escribir. Pero si yo pienso que el aprendizaje es una adquisición del conocimiento, entonces a lo mejor Jorge no va a aprender y no va a adquirir conocimientos, pero a lo mejor ahí ya le doy chance a Juanito, a Pedrito, a Chuchito, ¿no? Pues a lo mejor no puede adquirir la respuesta como tal, pero puede aprender algo. Algo ha de aprender este niño, porque es una adquisición de conocimiento. Pero si yo pienso que el aprendizaje es una construcción de significado, el matiz cambia. ¿Qué le significa a este niño estar aquí? ¿Qué le significa a este niño estar relacionándose con sus iguales? Pues ahí ya hay otra concepción, ya no es conocimiento, ya no es respuesta. La motivación. Es una motivación y es un significado. Ya es ver la posibilidad de que un niño, aún con una condición aparentemente de desventaja, puede interactuar con sus pares, con sus iguales. ¿Y qué es lo que yo le voy a facilitar como docente? La interacción con esos iguales. Le voy a facilitar aquellos contenidos de mi currículum que le puedan facilitar la interacción con sus pares, que le puedan facilitar la socialización, que le puedan facilitar la adquisición de habilidades básicas. Hay un montón de contenidos que tienen que ver con formación cívica y ética, con conocimiento del mundo, con un montón de cosas que pueden ayudarles a estos niños para ello. La cuestión es acercarles estos conocimientos, no ponerle la barrera ahí, no acercarles los conocimientos. Pero si se fijan, entonces tiene que ver con lo que yo pienso también, que es el aprendizaje. Ahora, es un reto para las escuelas de educación básica convertirse en escuelas inclusivas. ¿Por qué? Pues porque la escuela tendrá que modificar sus formas de organización, su estructura, su funcionamiento, la respuesta pedagógica que da a sus alumnos. Que hasta a final de cuentas esto tiene que ver. Mi concepción de aprendizaje tiene que ver con que yo modifique la respuesta pedagógica que doy a mis alumnos, pero también tiene que ver con que nos organicemos de una manera diferente en la escuela y que no pensemos que Jorge de síndrome de Down es alumno de segundo A, sino que es alumno de la escuela primaria fundamental de tal. Eso es lo que es ver diferente, pero sí es bien importante trabajar en colegiado y trabajar en colaborativo. Y aquí también alguien me va a decir, ahí es donde la puerta torce el rabo otra vez, porque ¿cómo se nos dificulta trabajar en colegiado y en colaborativo en las escuelas? A pesar de que ahora tengamos todo un documento rector y hasta tiempos específicos para trabajar en colegiados, ¿verdad? Con los consejos que nos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. La cuestión tiene que ver con actitudes y con disposiciones. ¿Qué son entonces en todo este modelo las barreras para el aprendizaje y la participación? Las barreras son un concepto utilizado para identificar los obstáculos que se presentan en la escuela, en su cultura, en su política y en sus prácticas. Y las mencionamos así porque el índice de inclusión las refiere de esa manera: cultura, política y prácticas. Primero incidimos en culturas, porque es donde está el meollo del asunto. O sea, si yo no cambio mis creencias, mis actitudes, pues muy difícilmente voy a cambiar mi práctica. O sea, si este maestro que le decía a la estudiante de la licenciatura que no trabajara con el alumno de silla de ruedas porque pues a él no le tocaba, estaba ahí porque la dirección había dicho, pero yo no lo quiero aquí. Ya, no va a poder modificar su práctica en tanto no cambie su cultura.
y no genere una manera diferente de ver al otro, de verlo no como un estorbo en el aula, sino como un alumno que tiene derecho a estar en este espacio. Por eso hablamos de culturas, políticas y prácticas. Esos obstáculos, entonces, las barreras son esos obstáculos que se presentan en la escuela para que todos los alumnos participen en las distintas actividades y logren los aprendizajes previstos. Los aprendizajes previstos están en el plan y programas, pero no son solamente estos que tienen que ver con matemáticas, español. Hay un montón de aprendizajes previstos que están contenidos en planes y programas. Al identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, identificamos también las necesidades educativas especiales, porque las necesidades educativas especiales son los apoyos que algunos alumnos requieren para avanzar en su proceso de aprendizaje. Barreras para el aprendizaje son los obstáculos y están en los contextos: escuela, aula, familia. Necesidades educativas especiales son los apoyos que algunos alumnos requieren. Cuando diversificamos, estamos dando respuesta a la diversidad, a todos, a las necesidades educativas de todos los que están aquí en el grupo. Cuando adecuamos, estamos dando respuesta a las necesidades, es decir, apoyando a algunos cuantos que requieren de un poquito más. Esa es la lógica conceptual que vamos siguiendo en esto. No sé si quede claro. ¿Sí? ¿Va quedando? Dejamos esta primera parte, que es la parte conceptual, hasta aquí. Bueno, en su bibliografía hay dos documentos que tienen que ver con esto: el de Caroline Tomlinson, de diversificación, y el manual de adecuaciones. Entonces, hay muchos documentos, muchos textos que nos hablan de esto, pero estos dos son muy concretos, que les sirven mucho para los estudiantes, para que no se pierdan en la inmensidad de información. Bueno, empezamos con ¿qué se diversifica? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que vamos a diversificar? Podemos diversificar el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo tiene que ver con los espacios. No solamente en el aula, sacamos la mesita al patio y eso fue lo que se hizo. Ahí se utilizó se le dio una versatilidad a los espacios para el desarrollo de las actividades. ¿Qué más se puede diversificar? La distribución flexible del mobiliario. Hay que organizar de manera flexible el mobiliario. Les decía, las mesas estas que son tipo trapecio permiten muy bien flexibilizar. No así las que son de paleta, ¿no? Cuestan un poco más de trabajo, pero bueno, todo se puede hacer. Y esto, fíjense, estas son situaciones que muy bien puede atender el docente, porque no le implican mayor inversión y mayor preocupación que organizar de una manera diferente, ¿no? Utilización de materiales diversos que faciliten la diversificación de las actividades. De acuerdo con estos modelos de aprendizaje, de estilos de aprendizaje, pues podemos llevar láminas para los que son muy visuales, podemos llevar algunas situaciones de canciones, de cantos para los auditivos y ya material muy manipulable para los kinestésicos. O sea, ya aquí esto ya sería de acuerdo con las características del niño o del grupo, ¿no? La organización flexible del tiempo. Aquí esto hay que tener mucha atención en esta parte de la organización flexible del tiempo, porque los grupos son totalmente heterogéneos, ustedes lo saben muy bien, en cuanto a sus ritmos de trabajo. Entonces, siempre pasa y muchas veces resulta que mientras los que están acá ya terminaron la actividad, los que están de aquel lado apenas van pensando en por dónde le van a empezar. Entonces, la organización flexible del tiempo nos sirve muy bien para atender esos diferentes ritmos de trabajo de los alumnos, porque si es una situación que de repente llega a afectar mucho la dinámica del aula e incluso a afectar mucho a los alumnos, porque imagínense, yo doy 10 minutos para terminar la actividad, pero requiere de 20 minutos para hacerla. Siempre va a estar en desventaja, Ay, pues es que como
Tomás nunca se apura para hacer la actividad, pues ya nos está complicando otra vez. Ay, Tomás, pues tú siempre terminas al último. Entonces, lo estamos poniendo una barrera, lo estamos poniendo en desventaja. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la organización del tiempo. La organización del tiempo tiene que ser flexible, porque tengo que atender esos diferentes ritmos de trabajo. Propiciar un clima de trabajo agradable que invite al aprendizaje de forma lúdica y divertida. Que se propiciara un clima de trabajo agradable. Que no sea de la letra con sangre entra, o aquí yo soy el maestro y yo aquí yo enseño y usted se calla, ¿no? Es otra forma, ¿no? Y esto pues no cuesta nada, es simplemente flexibilidad del mismo docente para poderlo implementar, y esto es diversificación. No están atendiendo solamente las características de un alumno en particular, está atendiendo la diversidad del grupo. ¿Qué se puede diversificar también? La organización del trabajo docente. Eso se puede diversificar muy bien. Yo puedo plantear maneras diferentes de atender los objetivos del proceso, porque a lo mejor para Tomás, que todavía no sabe leer y escribir, aunque está en tercer grado, los objetivos van a ser diferentes que para el resto del grupo. ¿Por qué? Pues porque voy a pretender a lo mejor que consolide una escritura de tipo silábico, por poner un ejemplo así. Entonces, puedo diversificar los objetivos del proceso, puedo diversificar los contenidos de la enseñanza, y ahí es donde tengo que estar bien al pendiente. Si este niño no tiene el nivel de competencia curricular que se requiere para tercer grado de primaria, entonces, ¿a qué contenidos, a qué aprendizajes les voy a dar prioridad? Pensando es que el niño no tiene el nivel de competencia. ¿Cuáles voy a priorizar? Obviamente tendría que estar priorizando, y esto es un dilema a la hora de hacer adecuaciones. Tendría que yo estar priorizando los contenidos de su grado, ahí sí. Pues, ¿cuáles voy a darle prioridad? Porque si yo le pongo contenidos de otro grado, ya no estoy haciendo una adecuación como tal. Ya estoy empobreciéndole mucho el currículum, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si no, yo ya estaría sacando al alumno de esta lógica de que el alumno tiene derecho a tener el mismo tipo de educación. Estaría yo dando una educación segregada, aunque el niño estuviera en el aula regular. Entonces ahí hay que ser bien cuidadoso. O sea, por lo menos los contenidos que sí se pueden, que son los de formación cívica y ética, o los de conocimiento del mundo, porque hay algunos ahí que tienen que ver con desarrollo personal y todas estas cosas, esos sí tendrían que ser los de su grado. Porque a lo mejor matemáticas, español no lo va a poder alcanzar, lo de su grado, pero lo demás sí lo puede alcanzar. Entonces eso ahí hay que ser muy cuidadoso, porque si no, tengo niños dentro del aula de clase, del aula regular, pero niños que trabajan con un currículum paralelo. Claro. Y ahí eso también, ahí hay otro problema, ¿no? O sea, empobrezco demasiado la propuesta curricular de este alumno. Entonces ahí sí hay que estar muy al pendiente, tener mucho ojo para ello. Mucho ojo, y ustedes como pues como docentes formadores que están acompañando a los estudiantes en esto, también hacerles muy bien esta precisión. En la organización del trabajo docente también se pueden diversificar los métodos de enseñanza que sean productivos. Hay diferentes métodos que llevan a los alumnos al aprendizaje. Entonces, puedo cambiar mi método de enseñanza, y muchas veces cambiar el método de enseñanza beneficia a los alumnos. Puedo cambiar la naturaleza de las tareas. No solamente son 10 sumas y 10 restas y con eso te califico, o no solamente son 5 planas de mamá para calificar. Tengo que ver la naturaleza de las tareas. Puedo generar otro tipo de productos. Cuando cambiamos la naturaleza de las tareas, para los maestros que son muy tradicionales, implica juego. O esta idea de que en el preescolar solamente se juega, ¿no? Muy popular entre los docentes de primaria y entre algunos padres de familia. El preescolar solo van a jugar y se la pasan jugando ahí todo el día, no aprenden los niños nada, ¿no? Cuando eso tiene que ver con las naturalezas de las tareas, ¿no? La naturaleza de la bibliografía y el material didáctico que ocupamos. A veces pensamos que los niños ya de grados de tercero, cuarto, los de secundaria no necesitan un material concreto, un material manipulable. Y no, o sea, sí se pueden hacer muchas cosas con palitos
con papelitos, con tarjetitas, se pueden hacer muchas cosas. Ahí hay que poner en juego la creatividad. ¿Qué se puede diversificar en cuanto al trabajo docente? El sistema de evaluación, las formas de evaluación. Eso también lo podemos diversificar. De hecho, desde plan y programas vigentes está propuesta una evaluación de carácter formativo, es la que está propuesta en el plan y programa vigente. ¿Por qué? Porque los modelos por competencias van asociados a una evaluación de carácter formativo, en donde se le esté dando una devolución al estudiante de los logros que va obteniendo en su aprendizaje o en el avance de las competencias, para que de ahí el estudiante pueda ir fortaleciendo estas áreas, ¿no? Y que a través de un proceso de acompañamiento, de tutoría, de colaboración con los padres, pues se pueda fortalecer esto. Pero eso lo dice en el plan. Lo que vemos ya con en las escuelas es que la evaluación se centra en un examen y vámonos, y ya se están haciendo otra cosa. Sin embargo, este sistema de evaluación y autoevaluación de los aprendizajes son competencia del docente. El docente es el que establece sus formas de evaluación. Ahí sí, ahí me puede decir mi dirección, mi supervisión, tienes que aplicar un examen. Sí, yo lo aplico, ¿no? Pero mi sistema de evaluación lo tengo desde otra característica, desde otras perspectivas, ¿no? ¿Qué se puede diversificar? Las estrategias didácticas. Y ahí es donde tenemos un amplio abanico de propuestas. Aquí hay algunas enunciadas, pero podemos diversificar muchísimas más estrategias didácticas. Podemos promover agrupamientos flexibles, rincones o talleres de trabajo. Los rincones o talleres de trabajo son como los clásicos de preescolar, ¿no? Preescolar es como que ha sido por tradición ya de manera histórica el nivel donde este tipo de propuestas diversificadas se han podido desarrollar. Los rincones de trabajo, el trabajo por proyectos, todas estas cosas, pues preescolar las ha desarrollado muy bien. Entonces, si trasladamos un poquito esta manera de trabajar del preescolar hacia el siguiente nivel, hacia la primaria, esto puede darnos una pauta muy importante de diversificación. Pues puedo diferenciar mis actividades por el tipo de inteligencia. Voy a ver ciclo del agua, pero pues para los de inteligencia naturalista les propongo que salgan a hacer una investigación al patio y que refieran algunas situaciones del ciclo del agua. Para los que son de una inteligencia lógico-matemática, pues más bien les pido que concentren la información de cuántas veces llueve al año en Chihuahua o en Baja California. Para los que son de otro tipo de inteligencia, o sea, diferencio actividades por el tipo de actitud con un solo tema. O lo que puedo hacer es, a lo largo de la mañana del trabajo, ir desarrollando diferentes actividades que tengan que ver con la inteligencia o con el estilo de aprendizaje. También eso lo puedo hacer. Diferencio actividades por el interés, diferencio actividades por el estilo de aprendizaje. Propongo actividades que sean psicomotrices, propongo actividades artísticas, propongo trabajos por método de proyectos. Estrategias didácticas para diversificar es así como que mucho, y hay mucha tela de donde cortar. Tiene que ver con la flexibilidad docente, con la actitud y la disposición para hacer eso, ¿no? Ahora, me interesa que pongamos aquí particular atención en esto, porque justamente eso es lo que le vamos a pedir a nuestros estudiantes. Hablamos de adecuaciones de acceso y de adecuaciones curriculares. Hay dos grandes tipos de adecuaciones, las de acceso y las curriculares. Las de acceso tienen que ver con las instalaciones, con el mobiliario dentro del aula o con adaptaciones personales, que son la tecnología. Las adecuaciones de acceso en las instalaciones son las rampas, los barandales, los baños adaptados, el sistema de braille en las entradas de las puertas que miden 90 centímetros, iluminación, ventilación, todo eso son adecuaciones de acceso a aula. Las adecuaciones en el mobiliario dentro del aula son aquellos mesabancos que son con paleta izquierda para los zurdos, aquellas sillas a la mejor adaptadas para la gente pequeña, yo les comentaba que, por ejemplo, si hay un alumno con silla de ruedas y el mobiliario está distribuido en filas a la manera tradicional, esto va a dificultar el acceso con la silla de ruedas. Puede ser que la escuela, en un ideal, tenga las rampas y que el niño pueda llegar con la silla de ruedas hasta su aula, pero cuando entra al aula, si el mobiliario no está
distribuido de una manera que pueda permitir el paso a la silla de ruedas, ahí está la barrera nuevamente. Entonces, ahí el mobiliario dentro del aula también se puede adecuar para hacer fácil el acceso a los alumnos. Teníamos, por ejemplo, una niña con debilidad visual y ella tenía los libros de los macrotipos, los amplificados, los grandotes. Y pues si ustedes han visto en algún momento un macrotipo, son unos libros que pesan un montón, o sea, son unos librotes de este vuelo y pesan un montón. Y estar en una banca tradicional con el libro así es muy cansado porque aparte no ofrece el contraste que necesita el alumno. Entonces se les tienen generalmente que mandar a construir atriles, y atriles que tengan la inclinación, el ángulo de acuerdo a la visión del alumno. Pero resulta que el atril pues queda de este vuelo, ¿no? Porque es un atril que tiene que soportar el libro amplificado, el macrotipo. Entonces ahí hay que hacer un montón de adecuaciones en el mobiliario del aula, porque hay que juntar mesas o hay que poner, etcétera, ¿no? Entonces esas son las adecuaciones de acceso en el mobiliario al interior del aula. Y finalmente las adecuaciones ya de tipo muy personal, las adaptaciones tecnológicas, que por ejemplo son estos macrotipos, es una adaptación tecnológica, los auxiliares auditivos, las sillas de rueda, lo de la escritura braille, los tableros de comunicación, o sea, lo que ya quiera de manera muy particular requiera el alumno para poder acceder al aprendizaje. Esa es una adecuación de acceso de tipo personal. Las adecuaciones curriculares, que esas ya van en lo que es nuestro plan y programas. Tenemos de dos tipos, las que son significativas en los contenidos curriculares y las que son no significativas, que son en métodos y formas de enseñanza. ¿Se acuerdan que teníamos un cuadrito donde se decía tipo de adecuación? Ahí lo único es que el estudiante identifique. ¿Para qué? Pues para que tenga la claridad conceptual, nada más. ¿Qué tipo de adecuación es esta? Estoy proponiendo que haya una organización diferente del mobiliario en el aula y que los alumnos se sienten en equipos. ¿Qué tipo de adecuaciones? Pues es una adecuación no significativa porque va en la forma de enseñanza. Ahora, la diversificación. La diversificación es para todos los alumnos. Dijimos, adecuaciones son para características específicas de unos cuantos. La diversificación es para todos los alumnos. La diversificación es responsabilidad del docente. Va en plan didáctico, planeación didáctica directamente. Y la diversificación tiene que ver con métodos y formas de enseñanza. Las adecuaciones no significativas van hacia métodos y formas de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que adecuaciones curriculares no significativas y de diversificación son lo mismo, son iguales. Entonces ahí es donde se enlazan todos estos conceptos. A mayor diversificación, menor necesidad de adecuaciones curriculares. A mayor diversificación, no va a haber necesidad de que hagamos ya situaciones tan puntuales. Esto es lo que promueve la inclusión. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Que el lenguaje ha ido cambiando conforme va avanzando el modelo de inclusión. La diversificación es un lenguaje propio de la inclusión educativa, las adecuaciones son más lenguaje, más un lenguaje de la integración educativa. ¿Queda claro esta diferencia? ¿Queda claro entre uno y otro? Entonces la planeación va a tener que estar diversificada y adecuada. Dependiendo en el caso del análisis de caso que supongamos que esté con alguna discapacidad. Si es con una discapacidad, seguramente. Aunque hay discapacidades que no requieren de adecuaciones como muy fuertes. Por ejemplo, los de discapacidad motora, de silla de ruedas, pues requieren adecuaciones de acceso y diversificación, generalmente. Sí, adecuado y diversificado. Entonces, dependiendo, es que tiene que ver con características del alumno, características del contexto. Aquí se los puntualicé nuevamente esta cuestión de las adecuaciones, hacer énfasis en el uso de la información más que en la adquisición de la misma, que aplique la información a situaciones nuevas para tener un conocimiento más complejo, que es esta diferente mirada de ver el aprendizaje como una construcción de significado. Adecuaciones en los elementos del currículo, en la evaluación o en los contenidos y propósitos, que era lo que hablábamos hace rato en cuanto a los niños con discapacidad.
lo que yo puedo hacer es priorizar contenidos. Si el nivel de competencia curricular del alumno es muy bajo respecto al grado que tiene, voy a priorizar contenidos y voy a priorizar los contenidos de su grado, aquellos que tienen que ver con desarrollo personal y social, con el campo formativo de desarrollo personal y social. Ajá. Puedo proponer, perdónenme, aquí le puse ampliación porque esta información la rescaté de otra presentación que tengo para alumnos sobresalientes, y con los sobresalientes se propone una ampliación. En el caso de los de niños con discapacidad se propone una simplificación o eliminar en dado caso contenidos. Los que resultan básicos para que pueda acceder a los otros contenidos. Los que resultan básicos para que pueda acceder a otros contenidos. Entonces, bueno, les presento aquí también esta información aquí. Y pues esas son las consideraciones para la diversificación y para hacer a las adecuaciones. De una manera muy sintética, muy concreta, pero sí quise presentarles esta información para que se complementara, porque de repente también tenemos como dudas: ¿qué se diversifica, qué se adecua? ¿Se siguen haciendo adecuaciones? Sí, se siguen haciendo adecuaciones. ¿Por qué? Porque hay niños que van a requerir de situaciones muy puntuales. Obviamente, en cuanto más diversificada esté una aula, en cuanto más diversificado esté el trabajo docente, va a haber menos necesidad de hacer adecuaciones.